Entonces, vamos a conversar hoy en la noche en relación al segundo sutra de, del libro Eligiendo Saber, el Sutra de la Sabiduría, y el Sutra 317 de Patanjali. Pero vamos a comenzar de una forma anecdótica mientras termina de entrar la gente que viene atrasada. Voy a presentar a Arturo Jiménez, un amigo, yogi, Mm. filólogo y filósofo en el concepto real del significado de la palabra, un amante de la sabiduría. Y vamos a comenzar contando una anécdota, cómo fue que yo encontré esta relación tan maravillosa a través de Arturo entre los Yoga Sutras de Patanjali, que son el texto sagrado de los yogis, pero que necesitamos personas con mucho conocimiento de sánscrito y de la India para interpretar los sutras, y que siempre está este problema de la traducción cultural, porque los sutras hablan de poder atravesar paredes y de poderes extraordinarios, y uno de esos poderes extraordinarios de que habla es el que vamos a comentar hoy, para que vean cómo cuando se traduce culturalmente se entiende que lo que estaba hablando no era realmente una exageración. Entonces, Arturo, cuéntanos un poquito la historia de cómo encontraste esta relación tan inaudita entre Sócrates, Ferdinand de Saussure de, y el Sutra de la Sabiduría. O sea, hacer esa conexión increíble. Sí, hola, muchas gracias entonces, Javier, por la oportunidad y por creer que sé, o por saber que creo. Ah, no, en realidad es anecdótico. En en la clase de Yoga Mandir, se hizo una charla sobre qué es el yoga, ¿verdad? Un estudioso muy importante nos dio esa charla y se refirió al sutra el 317 de Patanjali, y mencionó al menos tres o cuatro conceptos: Shabda, Artha, Pratyaya y Dhyana. Este, perdón. Estamos cerrando, eh, que acaba de entrar. Erika, tienes que cerrar micrófono. Sí, como estamos grabando para editar, cuando hay alguna interrupción, damos un momentito de silencio para hacer el corte cuando se edita y ahí continuamos. Ajá, de acuerdo. Entonces mencionaba estos conceptos, pues las definiciones, decía él, ni siquiera son definiciones, son comentarios o aproximaciones al yoga. Son muy complejas, muy difíciles, a veces hasta, digamos, paradójicas. Y estos conceptos que él mencionaba se referían a la palabra, al sonido como tal, al objeto implicado en ese sonido, el significado, y la existencia conceptual de ese objeto, además de el conocimiento o la experiencia o la intención que permite comprender esa relación. Todo lo que está Pero atrás de una palabra, digamos. todo lo que está atrás de una O palabra, sea, ¿verdad? para quienes nos escuchan y conocen nuestro lenguaje, de lo que estamos hablando es de la distinción entre mapa y territorio, la palabra y lo que llamamos la cosa que la palabra describe. Ok, interesante. Sí, correcto. Entonces me recordaba al que llaman el padre de la lingüística estructural, Ferdinand de Saussure, que él hace un trabajo, inaugura, digamos, el concepto de signo lingüístico, donde dice que el signo como unidad, el signo es una unidad
que internamente tiene dos elementos que están íntimamente relacionados, pero a la vez se oponen, ¿verdad? Es como una oposición complementaria. Eh, en el signo, entonces, conviven el significante y el significado. Une un concepto con una imagen acústica y esa imagen acústica es una huella psíquica. Es decir, que lo que escuchamos en realidad a lo que remite es a un recuerdo de lo que esa configuración de sonidos remite en la memoria, ¿verdad? El significado como el concepto o como la conceptualización que se hace del objeto, ¿verdad? Y el signo haciendo esa unión. Entonces me parece interesante porque en algunas de las definiciones de yoga se define como unión, pero también como discernimiento, como separación, ¿verdad? O como identificar esa separación. Entonces, Ve qué interesante. Vamos a ver cómo se liga con nuestro sutra de hoy. El tema es que atrás de todo eso que estamos hablando, del significado de una palabra y lo que hay atrás de una palabra, está el concepto, atrás de todo eso está el concepto del conocimiento, de la transmisión del conocimiento y de la formación del conocimiento. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para que se entienda lo que vamos a querer hacer. El sutra nuestro dice, para saber es necesario observar desde adentro un aspecto del acontecer con la intención de comprenderlo. O sea, está hablando de un ejercicio mental que nosotros enseñamos y aprendemos a hacer, que es enfocar la atención en un aspecto del acontecer, observar desde adentro un aspecto del acontecer y en ese estado contactar el saber, decimos en nuestra escuela, a través del instinto que viene a través del cuerpo, a través de la intuición que viene por el corazón, de los pensamientos que vienen de la mente, de lo que llamamos la cuarta fuente y ¡pap! Se contacta el saber. Ahora bien, eso que se contacta debe bajar a lo conocido. Para eso tiene que convertirse en palabras. Y vean qué interesante. Todo lo que vamos a conversar hoy es la complejidad de lo que hay atrás de una palabra, la complejidad de poder transmitir realmente una idea y cómo a través de observar desde adentro, que Patanjali, como van a ver, le da otro nombre a, a ese estado y a esa práctica, puedes, vamos a ver, veamos el desarrollo, que es más para los que ya conocen el mapa, mucho más interesante, pero vamos a intentar hacerlo inteligible para todo el mundo. Ok, tal vez, perdón, Javier, sí, dime. eh, otra relación, antes de leer el sutra de Patanjali, o no sé si lo vemos de Sí, una vez, pero otra relación que había encontrado es con un autor, es un artista, Robert Pepper, tiene un texto que se llama La condición posthumana o cómo nos volvemos posthumanos. No sé si eso suena a evolución consciente, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ese postulado es un manifiesto y tiene varios postulados, pero ese particularmente dice que la mayoría de los problemas filosóficos son debates sobre el lenguaje y surgen porque se presume erróneamente que A, el lenguaje consiste, B, porque si existe una palabra necesariamente debe haber una cosa representada por ella, y C, que las cosas representadas deben en sí mismas ser consistentes. Entonces pareciera una especie de sutra también, ¿no? Dividido en tres partes. interesante, muy interesante.
nosotros decimos que para contactar el saber hay que observar desde adentro un aspecto de la realidad que queremos investigar con la intención de comprenderlo. Estamos hablando de una práctica que hacemos para contactar el saber. Entonces, veamos qué pasa, por qué. Es que lo que queremos entender es por qué es cierto que haciendo algo tan simple como lo que hacemos cuando generamos presencia, se puede contactar el saber y bajarlo de una forma bastante adecuada. Van a ver que con eso Patanjali estaba de acuerdo con nosotros. Vean todo lo que pasa. Lo primero que pasa al observar, es decir, observar desde adentro, lo que hace, lo primero que hace, si yo observo desde adentro mis sensaciones, mis pensamientos, mis sentimientos, es que me hace romper la identificación con lo observado. ¿Okay? Lo primero que pasa cuando yo observo desde adentro es que ya no soy mis pensamientos, lo estoy observando. Los sentimientos y las sensaciones también. O sea que todos los sentidos, estoy observando cómo están funcionando todos los sentidos que me contactan con esa realidad externa. Entonces, al romper la identificación, yo puedo ver lo que no soy yo. Y por ende, aparezco como la conciencia que está observando ese proceso. ¿Vamos bien? O sea, primero me rompo la identificación y segundo, aparezco. Aparezco como observador y lo tercero es que me identifico con esa presencia consciente. Es decir, yo vengo y digo, yo soy esto. Esta parte capaz de observar a mi cuerpo, sentir y pensar. Esa es la tercera fase. ¿Qué pasa? Inevitablemente viene la cuarta fase. Vamos a ver. Donde rompes la identificación y te identificas con la esencia, automáticamente el cuerpo se relaja, el corazón descansa y la mente se aquieta. Porque en el nivel de la conciencia, tensión, vamos a ver, la relajación, vamos a ver todo lo que produce. Entonces genero presencia, rompo la identificación, aparezco, mi cuerpo se relaja, mi corazón descansa, mi mente se aquieta. En ese estado muy conocido, que se llama el estado de relajación profunda consciente, Patanjali le llama la primera etapa de relajación, ocurre algo interesantísimo, Arturo, y es que entramos en respuesta del sistema nervioso autónomo parasimpático. Y eso produce en el cerebro un efecto que hace que la percepción no sea tan manipulada por el recuerdo. Esto quiere decir por el contenido de la conciencia. Como acaba de explicar Arturo, en realidad cuando yo digo vaca, hay un sonido, está la palabra, está el concepto, está la vaca que debe existir en algún lado. ¿Okay? Y ahí, si yo digo la palabra vaca, ya todo eso está implicado. Entonces, el estado de relajación profunda consciente desconecta el sistema de emergencia que hace que la percepción siempre recurra al pasado. Porque si yo estoy en el bosque y veo una sombra, si cuando niño vi un lobo, ocupo que mi cerebro lo reconozca. Ese mecanismo se relaja cuando entras en este estado, ¿okay? Y eso te permite una observación no reactiva. Puedes observar sin reaccionar. Estás observando
al observador. Estás observando cómo el acontecer está afectando. Okay. Ese proceso hace que se relajen todos los filtros perceptivos que unen esa palabra o esa experiencia con emociones, sentimientos y creencias. O sea, si yo digo perro y cuando niño me mordió un perro, ya esa palabra con ese significado, ese sonido tiene una representación neurológica. Perro. Y ya yo veo el perro mordiéndome. Entonces, imagínense la maravilla de que en la fórmula que nosotros usamos, ese proceso se relaja y puedes tener lo que llamamos una observación inocente. Voy a llegar hasta ahí y ahora lo comentamos. Puedes tener una observación inocente de la realidad y del mensaje que te llega, o sea, fresca, le dicen los neurofisiólogos, menos contaminada con el recuerdo y por ende con los hábitos, los patrones emocionales y las creencias. O sea, es increíble todo lo que sabemos ya que ocurre y que te permite, porque ve como dice Patanjali, dice, el nombre asociado a un objeto el objeto mismo que ese nombre representa y la existencia conceptual del objeto en general se interrelacionan o entremezclan entre sí. Eso dice el sutra literalmente, 300 años antes de Cristo. Ahora dice, haciendo samyama, la práctica que ellos hacen, la tercera etapa, concentración, meditación, y ahí siguen con etapas, o sea, haciendo esta práctica que nosotros llamamos observar desde adentro. Dice, observando desde adentro, o sea, haciendo samayana, respecto a la distinción entre estas tres cosas, se conoce el significado de los sonidos emitidos por todos los seres. Bien, qué interesante, en el lenguaje ese como exagerado, digamos, de los sutras de la India de esa época. O sea, al final te dice, puedes comunicarte con todos los seres. Esa es la conclusión final. Ahora tenemos que ver si arrancamos igual Patanjali y nosotros, si en realidad llegamos al mismo lugar. Un poco para relacionarlo con el diálogo de Sócrates, Por favor. el, el Crátilo, eh, están Crátilo y Hermógenes discutiendo sobre la naturaleza del lenguaje y Crátilo dice que a cada nombre le 700 años corresponde, antes de Cristo, digamos, vamos más para atrás. bueno, sí, un poquito menos, Un poquito menos. 400 y algo, sí, Ok. en el 560 tal vez. Están discutiendo ellos sobre la naturaleza de los nombres, ¿verdad? Y Crátilo asegura que a cada nombre le corresponde por naturaleza el objeto que nombra, independientemente de los idiomas y de donde Sí, se diga. muy Es la del santa sánscrito, palabra. de que el nombre Ah, del amor tiene que vibrar con el sonido y la frecuencia del amor. correcto. Eso está Ujú. diciendo Crátilo y Hermógenes, creo que se llamaba, perdón. Dice que no, que el lenguaje es una convención y que es completamente arbitraria la relación entre el nombre y el objeto y que eso lo da la experiencia, el uso y el consenso, ¿verdad? Es decir, Ujú. el significado o el sentido, la intención de los Es un nombres mapa. está, Ujú. es un mapa. Correcto, bueno, por ahí. Interesante también que Crátilo, el nombre no es usado inocentemente porque viene de Kratos, que es poder, ¿verdad? Y Hermógenes también
Se refiere a Hermes, ¿verdad? Que es el dios de la comunicación y del O sea, les comercio. caía bien la teoría que estaba proponiendo a los nombres de ellos dos. Sí, correcto, correcto. Y bueno, ahí aparece Sócrates diciendo que solo pagó la primera parte del curso que daba uno de los sofistas para entender eso y que entonces iban a discutirlo y en ese momento, es decir, iban a enfocar la atención en la discusión, ¿verdad? Y conversan los tres y ahí viene todo ese diálogo, ¿verdad? Que es tal vez uno de los primeros grandes diálogos con respecto a lo que llamaríamos ahora la ciencia del lenguaje. Pero más allá de eso es un tema filosófico. En esa misma conversación, algunos de ellos creo que es en esa misma, dicen, bueno, pero es un tema filosófico, en el sentido de que están hablando de esto, de cómo saber, cómo conectarme con el saber y cómo comprender ese mensaje para utilizarlo de una forma adecuada. Lo que nosotros estamos diciendo es que una vez, vamos a ver, estás en ese estado, como cuando nosotros utilizamos un aforisma, un sutra, y lo repetimos muchas veces en una meditación o el koan, estamos haciendo samyama en esa frase. O sea, estamos enfocando la atención en un aspecto de la realidad que queremos explorar y estamos iniciando ese proceso que nos lleva a contactar el saber. Entonces, decimos que en ese estado comienzas a comprender y separar no solo el sonido, la palabra, el significado, sino que ahora distingues la intención. Entonces, vaca o perro, mucho más allá de todo lo lingüístico, puede producir un efecto diferentísimo de acuerdo a la intención, que la intención define la acción. Entonces, incluso en ese estado, puedes contactar la intención. ¿Y qué es lo que decimos? Que si aprendes a contactar tu intuición, comienzas a reconocer la intuición en las personas y en las cosas. Y por ende, nosotros lo decimos claramente que la intención es el lenguaje universal, porque hasta podemos hablar así con las plantas y hasta con el agua, según han demostrado muchos experimentos. Entonces, en este estado permanente que uno va adquiriendo con la práctica, las prácticas que hacemos, que te hacen practicar una y otra vez las facultades, poco a poco comienzas a entrar en un estado en donde puedes hacer samayama, como se pronuncie, puedes enfocar la atención en un aspecto de la realidad para saber. Y estás en un estado ideal para recibir esa información sin enredarla demasiado con todo lo que ya nos explicaste, Arturo, y que dice Patanjali, es que la gente mezcla el significado, el sentido, y generalmente la intención casi nunca se toma desde el punto de vista lingüístico como parte del significado. ¿Qué te parece, Arturo? ¿Es así? ¿O la intención ya está siendo considerada? No, yo no lo sé muy bien, pero
Sí, por ejemplo, este lingüista, el padre de la lingüística estructural, estudió sánscrito y su tesis doctoral fue sobre una categoría gramatical del sánscrito. Entonces, posiblemente tuvo que traducir en algún momento Ah, o leer a Patanjali, wow. ¿verdad? Y llegó a su misma conclusión, porque al final de cuentas lo que él hace es un ejercicio, una práctica de concentración y de meditación, ¿verdad? Para comprender y para tener una experiencia entre esta relación que es pues recíproca, pero al mismo tiempo eh, opuesta, ¿no? Entre lo que es el sonido de una palabra, su significado, ¿verdad? Y el concepto o la imagen que percibimos, ¿verdad? Cuando escuchamos una palabra. Ajá. Él hace una distinción e inaugura una ciencia, e inaugura la lingüística que actualmente Wow. se estudia de esa forma, por oposición, es decir, la palabra nombra el objeto en su ausencia. Cuando yo digo vaca o perro o árbol, lo que estoy evocando no está ahí o no aparece cuando yo lo digo. Ojalá fuera así, Ajá. ¿verdad? Como si la palabra fuera magia, ¿verdad? Y que cuando yo enuncio Ajá. una cosa, esa cosa aparece, pero sabemos que hablamos en ausencia de la cosa, ¿no? Entonces hay relaciones en ausencia y relaciones en presencia, pero de la misma palabra, ya en un hilo, digamos, o en una relación lineal donde las palabras se refieren a ellas mismas. Entonces las palabras van cambiando de sentido porque vamos en un hilo o en un sutra, ¿verdad? Donde se van Exacto. interconectando y ellas Mm. mismas entonces hacen una relación que él llama una relación sintagmática, ¿verdad? Que es como el significado o sí, el significado de una palabra puede ir modificándose en relación a las otras palabras que la rodean, Ajá. ¿verdad? Mm. Imagínate siendo eso así. La pretensión que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Que agarramos un texto de hace 500 años escrito en sánscrito y pretendemos que vamos a entender las palabras. El sentido o la dirección, porque es hacia dónde apunta, ¿verdad? Hacia dónde Exacto. dirige, pero sabiendo que no es la cosa, ¿verdad? Y sabiendo que es la experiencia sobre esa relación o esa dinámica la que nos podría dar una comprensión, ¿verdad? Exacto. Utilizarlas intencionadamente, que sería... Sí, creo que estamos introduciendo el valor de la intención, el significado, en el significado de una forma que generalmente no se hace y eso debe ser un paso importantísimo, incluso en la lingüística, ¿verdad? Porque pasaría de ser una ciencia de cierta objetividad a tener que investigar y meterse en un campo muy subjetivo, porque ese es el otro aporte que dan nuestros mapas, que explica que en esa bajada, si no haces la práctica, no importa si te leíste 5.000 libros, si no haces la práctica regularmente, se van a colar tus creencias, tus conceptos esenciales sobre las cosas, eso ya lo vimos, pero se van a meter también tus expectativas sobre las cosas y tus valores. Ejemplo, yo pienso en perro y dentro de mi concepto viene ya una expectativa, porque cuando niña, se recordarán en el ejemplo, me atacaron unos perros. Entonces, mi expectativa es que cuando digo perro o pienso en un perro, es un animal que me puede morder o que me va a morder si no me cuido. Y un valor, ya el perro va a ser bueno o malo.
parece que estamos hilando demasiado delgado. En realidad no somos filósofos, es decir, los que estamos acá compartiendo este rato, no es que nos interese la filosofía per se, lo que estamos es viendo en un nivel muy elevado cómo la necesidad de la práctica permanente nos permite realmente contactar el saber, como hemos estado enseñando, y qué interesante que ya Patanjali había descubierto esto que nosotros hacemos y le había puesto un nombre. Pero como eran sutras pequeños y de otras culturas, él termina diciendo que haciendo samayama sobre un aspecto del acontecer, podíamos saber, podíamos comprenderlo y que podríamos comprender el lenguaje de todos los seres. ¿Se acuerdan que el sutra termina así? Comprender el lenguaje de todos los seres. En aprendiendo a contactar mi intención, aprendo a contactar la intención en las palabras y entonces puedo hablar más fácilmente con las plantas o con un águila. O puedo recibir teorías ajenas a la mía y verlas como cosas diferentes sin resistir, porque puedo hacer una traducción a sabiendas de que son mapas como los míos y que ambos estamos hablando de un mismo territorio. Dice el comentario del sutra, es un mapita de todo lo que yo sabemos que le da contexto. Dice, el conocimiento acumulado en el contenido de la personalidad a través de las impresiones producidas por la experiencia puede contactarse de tres formas distintas. O sea, podemos llegar al conocimiento a través de tres formas. El cuerpo físico lo hace a través del instinto, el corazón a través de la intuición y la mente a través del razonamiento. Dice, saber surge como el resultado natural de enfocar la atención en un aspecto y eso ocurre de forma natural en todas las personas. Incluso se puede contactar lo que llamamos la cuarta fuente. El inconsciente colectivo, le han puesto muchos nombres, un lugar en donde uno puede acceder a información. Y lo que explica es que ese contacto con las cuatro fuentes de información desde el observador me permite un conocimiento directo de gran precisión. Una vez que contacto ese conocimiento, debo ubicar lo que creo al respecto en su lugar. Es una forma compleja de decir que cuando contacto ese saber, tengo que mantenerme en ese estado, tengo que tratarlo con cuidado, en el sentido de que ya sé que se me va a presentar como conocido, es decir, que lo que nunca he pensado, que lo que nunca he visto, no lo voy a poder ver claramente, se me va a presentar como lo conocido, porque como nos dijeron los neurofisiólogos, el cerebro
tira al recuerdo de algo para representar el concepto atrás de la palabra. Todo ese proceso tan complejo suena complejísimo. Pareciera que uno no se puede escapar de, de la mecanicidad. Sin embargo, lo que estamos diciendo, Sócrates estaba de acuerdo y Patanjali también, que sí se puede. Sí se puede, siguiendo una fórmula adecuada, en un estado adecuado, contactar cada vez de una forma más eficiente el saber y bajarlo cada vez más inocentemente, en el sentido de inocencia como algo nuevo. Esto como yogi y como lingüista, Arturo, te da iluminación o te aclara cosas o te facilita la comprensión del proceso. Sí, sí, sí. Pues de ahí, un poco la conclusión de Sócrates, ya yéndose de la cantina donde estaban Cratilo y Hermógenes, le dice a ellos que, bueno, que si las palabras entran en lucha y unas afirman ser ellas las que se parecen a la verdad, pero las otras no, entonces, ¿con qué vamos a discernir de aquí en adelante y a qué recurrimos? Y dice, hey, por cierto, que no a otras palabras que a estas mismas. Y entonces dice que es obvio que se debe buscar entonces otra instancia fuera de las palabras, a Qué saber interés. la que, sí, a saber la que las palabras nos hará manifiesto cuál de estas dos clases de parábolas es la verdadera. Wow. Y sí, entonces también dice al final que tal vez sea demasiado para él y para ti. A Crátilo le dice de qué manera se deben conocer o descubrir las cosas. Baste con estar de acuerdo en que no es a partir de las denominaciones, sino más bien a partir de las cosas mismas que se deben conocer y buscar. Sí, y Pero claro, terminan casi diciéndose bueno, no lo terminamos de resolver, pero veámonos otra vez para hablar de esto. sí, claro, pero lo interesante es la distinción en que la palabra dicha y el discurso al final de cuentas nunca va a ser la cosa, sino que va a ser una aproximación o va a ser casi que la negación de la cosa. Entonces, de lo que hablamos siempre va a estar ausente y en esa ausencia es donde lo podemos experimentar de alguna forma, ¿verdad? Sí, Pero claro, es un juego filosófico. Ahora, la experiencia sobre las palabras, sobre los discursos, sobre las afirmaciones, eh, ahí solo se llega mediante una práctica. Puede ser el estudio, puede ser una práctica eh, psicofísica, ¿verdad? Etcétera, ¿no? exactamente. Pero hay un ejercicio que se debe llevar a cabo, debe haber un recorrido para llegar a una conclusión que se termina convirtiendo en una premisa en ese avance de comprensión, ¿verdad? Por eso es un diálogo, Exacto, precisamente. exacto. Vamos a ver quién quiere compartir con nosotros un poco sus apreciaciones. Y esto estuvo muy complicado, si nos iluminó de alguna forma. Ajá, ahí tenemos Verónica.
Adelante, creo que con solo que Gracias. hables Ok, apareces. ok, gracias. Este, Me queda mucho más claro que para entender el concepto de lo que me dice la palabra a la cosa a la que se refiere, no es lo mismo estar simplemente viendo una palabra que verla y meditarla desde Ajá. adentro, teniendo esa conciencia, porque teniendo esa conciencia ya no veo solo esa cosa a la que se refiere, sino todo lo demás que envuelve. Muy bien. Con solo eso que te quede claro, fue fantástico para vos este rato, porque así es. ¿Quién más quiere compartirnos? Puede ser una pregunta o participar en el conversatorio. Iba a decir en la discusión, pero ya no se usa esa palabra para, ahora decimos conversatorio. Discusión es interesante porque pone en escena este juego de oposiciones complementarias. Sí, antes decíamos una discusión y la discusión filosófica era lo máximo, pero ahora es como que no, ahora tienes que hacer un conversatorio. Pero bueno, ok, entonces sacamos por sincronía una carta para ver qué nos dice. Nos dice, vamos a ver, a razón de lo que estamos diciendo, que generando presencia puedes contactar el saber y bajarlo de una forma más inocente para emplearlo de forma adecuada. Nos dice este sutra, lo verdadero es considerado universal e inmutable, mientras que lo cierto madura, cambia con el tiempo y depende de quién lo recibe. Ujú. Demasiado bonito. Imagínense, bueno, cuando se rompe el baraca de una tradición, cuando ya el discípulo amado no es el que está pasando el mensaje del maestro, eso ya se rompió. Las palabras, o sea, qué curioso que los seres humanos queramos seguirle dando un significado y una importancia grandísima como guía a mensajes y cosas sabias que se expresaron, imagínense, hace más de 2000 años. Y cómo tenemos que ir, si tenían baracas, si eran ciertas, tenían que haber ido madurando. Es como los sutras nuestros, van madurando. Todos los que tienen años de hacer conmigo yoga saben que todos los sutras, en cada estación, al final de la estación, quedan algunos cambios. Porque están vivos, es decir, van madurando con el conocimiento y la madurez de la escuela. Este sutra de hoy parece muy simple. Y lo que nos dice es, nos está dando una técnica para contactar el saber, con toda la atmósfera que implica. Tenemos que ver si le estamos dando la importancia que se merece, porque imagínense cómo puede cambiar nuestra vida cuando comenzamos a vivir a partir de obedecer ese
saber. Yo tengo una pregunta, Javier, Y, o comentario, no, no discusión. Con respecto, digamos, a la continuidad y la discontinuidad del saber y de lo cierto, ajá, eso es básicamente, podríamos entender que lo cierto se construye en una discontinuidad, pero sin desatender una continuidad, que la verdad es una continuidad inmutable, este asunto de lo mutable y lo inmutable, ¿verdad? Y la relación temporal, cómo sí, decimos que la verdad, decimos que que Buda dijo tal cosa que es verdad y han pasado los 1700 años y sigue siendo una verdad. Más, lo cierto es que todo va evolucionando con el tiempo y que esa misma verdad va creciendo. O sea, cuando Teilhard de Chardin habló de la evolución, no se tenían todos los conceptos y las investigaciones que se han hecho ahora sobre la evolución. Así como la ciencia va creciendo, el conocimiento y el lenguaje también. Y entonces lo que yo llamo lo cierto es eso que se va actualizando. Por ejemplo, ahora ya el modelo de vidas entonces, pasadas de los antiguos ya no calza muy bien. Ahora hay otras teorías todavía que explican mejor eso de una forma muy diferente. Vamos a ver qué nos dice Juan. Francisco, es comentario y afirmación de lo que acabas de decir. Cuando vos decís que qué sencillo es descubrir lo cierto a través de la observación desde adentro, a la vez es qué difícil es descubrir lo cierto a través de la observación desde adentro, porque la observación desde adentro tiene un elemento fundamental que es entrar en conciencia. Entonces, Ay, sí. lo fácil que es un lado, de pronto se convierte en lo difícil que es. O sea, volvemos a lo mismo. Las palabras se pueden interpretar y va uno de ahí en esa línea hacia atrás, pero lo afirmaste después. O sea, así como la conciencia va creciendo con la madurez, la información y eliminar restricciones y cosas, ese Claro, es elemento fundamental y entonces va cambiando lo cierto y eso es exacto. tal tal vez de ahí, como dicen, la imposibilidad de la existencia para encontrar lo cierto de lo cierto. No sé. Sí. pero entonces, perdón, en Ajá. relación con eso, entonces el mapa y el territorio se cambian mutuamente, Es que el mapa y el territorio, los dos, ¿cierto? Gracias. Claro. o el significante y el significado, o Exacto. las palabras van cambiando su significado y Sí. los Y, conceptos y la que tenemos intención, y la intención. según la intención. Vean qué interesante. En el mundo del conocimiento y de la verdad, cuando las verdades se están transmitiendo a partir de personas que alcanzaron un nivel que les permite contactar de una forma muy inocente, ¿lo cierto? Vamos a ver cómo lo puedo explicar. Tienes que tomar en cuenta la intención.
más allá de lo que te imaginas, porque la intención se vuelve más importante que el mensaje intelectual en sí. Entonces, es que lo que te va a decir una persona madura espiritualmente no tiene que ver tanto con la realidad, tiene que ver más con qué es lo que está queriendo que te pase. Si lo que quiere por compasión natural es despertarte, ni te creas que lo va a dudar despertarte con una mentira. Ni te creas que lo va a dudar. Si puede despertarte con una mentira, lo va a hacer. Interesante. Entonces, todavía más interesante que tenemos que aprender a contactar estos estados, como decía Juan. Es fácil y difícil porque tienes que estar conectado o conectada con tu propia compasión para poder entender bien al maestro. Verónica. Me parece entonces que si ponemos primero esa intención inocente de la palabra, Sí. eliminamos las posibilidades de la interpretación por parte de alguno de los egos. Sí, no es totalmente cierto y no pasa siempre, pero sí. Al mismo tiempo, cuando estás contactado con tu intención, lo que transmites va a llegar más fácil a su destino, no a más gente, más fácil a su destino. Puede ser que la persona está hablando para una persona que está en un auditorio de 100,000. Y si puede despertar a esa persona, va a hablarle a esa persona, va a despertar a esa persona. Independientemente de lo que esté haciendo o pasando con los otros 99,999. Entonces, cuando vos mismo o vos misma quieres contactar lo cierto, quieres contactar el saber, también sos una persona compasiva. Esto no se les había ocurrido. Y vos sos compasiva con vos misma si tenés este estado de madurez. Entonces, el saber va a darle más importancia a vos que a la verdad. Bueno, demasiadas gracias por acompañarnos. Gracias, Arturo. Genial haber hecho esas conexiones y haber salido de lo habitual para volar por otros mapas de otras disciplinas, de otros sabios que por caminos diferentes han llegado a los mismos lugares. Qué bueno. Gracias por acompañarnos. Les estamos avisando cuando vamos a montarnos otra vez en la alfombra mágica. Chao, gracias. Muchas gracias a Arturo y Gracias, buenas a noches. Chao, Francisco. Gracias. hermana. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas noches, muchas gracias. Arturo y a Francisco. Gracias a los dos. Carlita. Saludos, gracias. Qué chiva.